Bienvenidos al último estudio de este módulo que hemos llamado el Evangelio en la sociedad contemporánea. Particularmente hoy día vamos a abordar el tema que hemos llamado el beneficio de la duda en la sociedad postmoderna. Y nos vamos a enfocar en la manera con que Dios trata con la duda en el corazón de los hombres y cómo nosotros podemos aprender a tratar con la duda también en el corazón de esta sociedad escéptica que nos rodea y poder aprovechar la duda como un canal para presentar el mensaje del Evangelio. Entonces, nuestro texto base está en Marcos capítulo 9, particularmente en el verso 23. Dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Este es el relato de un padre desesperado, de un hijo oprimido por el enemigo, con un espíritu mudo y sordo, y de los discípulos de Jesús, un número de ellos, impotentes delante de esta escena. Jesús venía de regreso de una experiencia gloriosa en el monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos, y llegando al valle ve la desesperación en esta escena, y el padre sale a dar alguna explicación y dice: mi hijo está oprimido por el enemigo, de alguna forma maltrata su cuerpo, lleva mucho tiempo en esta condición. Y en el verso 22 particularmente, el padre del muchacho tiene una frase muy interesante y dice así: si puedes hacer algo, Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús responde de manera maravillosa, porque ocupa la misma fórmula que el Padre planteó: si puedes hacer algo, y Jesús le dice así: si puedes creer, al que cree todo es posible. Hay de alguna manera un vínculo entre la operación que Dios haría por medio de Jesús y la fe que este padre del muchacho colocaría en la persona o la obra de Jesús mismo. Pero un texto interesante es precisamente la respuesta del Padre en el verso 24, que nos va a dar la base para poder extraer aquí algunas lecciones a partir de la duda. Y es esta respuesta. El padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Que cree y no cree? De alguna manera, podemos extraer de este relato, a partir de esta frase, una forma condescendiente en la que Jesús trataba con el corazón de los que dudaban. Particularmente en este caso, había una dificultad en el corazón del Padre para asumir que Jesús le ayudaría de manera plena. No porque él no tuviera confianza en Jesús, él se había acercado pidiendo ayuda a Jesús, pero la confianza con que se acercó era una confianza limitada. Y lo precioso de este relato es la manera condescendiente con que Jesús se relaciona con el padre de este muchacho. Y le dice: en realidad, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero cuando el padre le dice: ayuda a mi incredulidad, aunque yo creo, el Señor obra en el muchacho oprimido, reprende al espíritu maligno, el muchacho queda sano, restaurado, y entonces ocurre algo que no es relatado de manera explícita, pero nos permite el texto inferirlo, y es que a través de esta obra de Jesús, la fe del Padre viene a ser confirmada. Cuando el Padre dice: ayuda a mi incredulidad, la obra que Jesús hace de restaurar o liberar al muchacho muestra por una parte el poder para salvación que tiene el Evangelio. Y por otra parte nos va a mostrar que Jesús de hecho hace un movimiento particular para ayudar a este Padre a depositar su confianza completa en Jesús como el gran Salvador. Entonces, vamos a considerar que estamos hoy día inmersos en una sociedad por esencia escéptica, es decir, con dificultades para creer y también con un rechazo histórico a los valores absolutos y a relatos fundamentales o a relatos absolutos. De manera que muchas de las cosas que en otro tiempo eran consideradas básicas en cuanto a la concepción del mundo o la forma de comprenderlo, hoy día han sido cuestionadas, y precisamente al hablar de Dios o llegando a conversaciones más profundas a la hora de presentar el Evangelio, surgen muchas dudas de parte de los que nos oyen y de alguna manera
nos podrían colocar en dificultades en la medida que vamos a sostener conversaciones con cada uno de ellos. Quisiera colocar 3 antecedentes relevantes en relación a esta sociedad posmoderna. Primero, como ya les dije, existe un cuestionamiento a todo lo absoluto, por lo tanto hay un planteamiento de una relatividad y un cuestionamiento hacia todo. En segundo lugar, que en la forma en que ha sido modelado el pensamiento de esta generación, gran parte del cuestionamiento surge de una arrogancia y una autocentración del hombre, es decir, que el hombre debería tener la respuesta para todo, pero aún así no existe una respuesta contundente, y está mezclada además con una apertura a la sentimentalidad, alguna apertura a la emocionalidad, y que ha vinculado ese vacío espiritual que el hombre tiene en esta sociedad a una nueva, entre comillas, espiritualidad, que en nuestro caso está bastante influenciada por pensamientos orientales, de alguna manera, una religiosidad oriental, donde el Dios en minúscula o la espiritualidad que promueve es centrada precisamente en el esfuerzo humano y también en una relación impersonal, ya sea con el universo, con cualquier esfera espiritual, digamos. Y desde ese punto de vista, nos conviene reconocer quién es la persona que está conversando con nosotros, si tiene esa apertura, esa suerte de espiritualidad nueva que promueve esta sociedad posmoderna, o si más bien está vinculada a otra área, que sería un pensamiento más materialista o naturalista. De cualquier manera, surgen preguntas y nos conviene comprender el corazón del otro, y podríamos aprovechar esas conversaciones para precisamente, a partir de la duda o los cuestionamientos, generar conversaciones más profundas. Entonces quisiera aquí sugerirte algunos caminos que podamos considerar en conjunto. Primero, ¿qué pasa si la duda, de alguna manera, toca nuestro propio corazón? Imagínate que estás compartiendo el Evangelio con una persona, has llegado a una conversación más profunda y esta otra parte o esta otra persona te hace una pregunta que en el momento te deja limitado en tu capacidad de responder. Si te hace una pregunta que toca de repente con aspectos que nunca pensaste que el Evangelio podía responder y nunca lo pensaste en tu propio corazón y por lo tanto nunca desarrollaste un argumento o investigaste al respecto. Quisiera sugerirte acá, en primer lugar, que no te desmorones o no te desanimes porque no tienes la respuesta inmediata. Nosotros estamos de manera natural abiertos a conocer a partir de la duda. Cuando nosotros nos preguntamos desde pequeños, comenzamos a descubrir el mundo. Y nunca nos vamos a dejar de preguntar. Pero no por preguntar o por, de alguna forma, dudar respecto a algo, va a ser un camino para desalentarnos y pensar que nuestra fe en la actualidad es algo inconsistente. De hecho, en Jesús se pueden encontrar las respuestas a todas las cosas. Sin embargo, no siempre las obtendremos de manera inmediata. Hay cosas que conoceremos cuando el Señor regrese, pero hay cosas que tienen relación con la transversalidad humana, como experiencias propias del dolor o experiencias en relación a valores morales o experiencias en relación a una búsqueda interior por un propósito o un destino humano que el Evangelio va a responder y que nosotros muchas veces no las tendremos de manera inmediata, porque como ya he dicho, tal vez no lo hemos pensado anteriormente. Entonces, el primer estímulo para tu corazón es a no desalentarte. El segundo estímulo que quiero dejar en tu corazón es que si no tienes las respuestas de manera inmediata en este tipo de conversaciones, no procures armar una respuesta en ese momento. ¿Por qué? La otra persona también sabe leer el lenguaje no verbal. Eso está implícito en nuestra naturaleza humana. Y entonces descubrirá que estás forzando una respuesta y atribuirá a que con tus argumentos estás ocupando una honestidad camuflada con tus propias estructuras, tus propias capacidades, y le dará una suerte de inconsistencia a la respuesta que tú pretendes dar. Preferiblemente es que seamos nosotros muy sinceros y digamos, mira, la verdad es que nunca me lo había planteado así. No tengo la respuesta inmediatamente. Quiero que sepas que mi fe o el Evangelio no están en duda a causa de esta pregunta, pero sí podemos volver a conversar en una próxima sesión o en una próxima ocasión en que se vuelvan a juntar. Entonces, dejas la puerta abierta para una nueva ocasión
de conversaciones o diálogo profundo, y al mismo tiempo tú vas a ir a buscar evidencia, razonamiento y recibir por la palabra del Señor fe para poder responder desde la convicción al corazón del que te hizo la pregunta anteriormente. Además, te sugiero que estés atento a que muchas veces las preguntas que te van a hacer no necesariamente van a involucrar que las respondas, porque muchas veces van a ser falacias dentro del diálogo, es decir, algunos argumentos que van a desviar lo central de la conversación y que finalmente van a tender a colocar las cosas más tensas y tal vez no vale la pena ahondar en ellas. Pero si la búsqueda de la otra parte es sincera y tú logras percibir eso, entonces ofrece un nuevo camino de diálogo y aunque no tenga la respuesta inmediata, puedes hacerlo un poco más adelante. Por otra parte, la Biblia nos permite reconocer la forma con que Dios trata en relación a la duda en el corazón del hombre. Quisiera sugerir acá que hay dos tratos compasivos de parte de Dios para la duda en el corazón del hombre y un trato, vamos a decirlo así, un poco más duro o drástico, de hecho, en relación a la duda en el corazón del hombre. Por ejemplo, Romanos 14, verso 23, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y Santiago, capítulo 1, verso 6, va a ser muy drástico con la duda en el corazón del hombre, diciendo que el hombre que pide lo haga con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Entonces, de esta manera, nosotros naturalmente hemos asociado la duda con el pecado de la incredulidad. Y en esencia, verdaderamente, la duda es parte de nuestra naturaleza afectada por el pecado. Y sin embargo, Dios trata, como ya te he dicho, en ciertas ocasiones con condescendencia para con nuestra duda. Es decir, baja de alguna forma nuestro nivel para hacerse relevante y evidente a partir de la duda del ser humano, como era el relato que leímos en Marcos capítulo 9. Entonces, considera esto. En primer lugar, existe una duda que está relacionada a la búsqueda de evidencia. En Juan capítulo 20 podemos encontrar un relato muy precioso que ocurre una vez que Jesús hubo resucitado. Tú sabes que los discípulos tenían mucho temor, donde habían visto a su maestro morir de una manera muy trágica y entonces habían quedado encerrados en un recinto buscando no ser encontrados por los que eran los persecutores en ese momento y que habían dado muerte a su maestro. Pero Jesús resucitado aparece entre ellos, anunciándoles la paz. Y en ese contexto, el Señor se presenta en Juan 20, verso 20, y les muestra las manos y el costado. Y los discípulos, viéndolo, se regocijaron. Entonces ellos pudieron ver las marcas de Jesús en la cruz, pero ahora de un Jesús resucitado, confirmándoles la fe, afirmándolos y dándoles estabilidad aún en el alma después de haber estado abrumados por el temor. Pero en esa ocasión faltaba un discípulo, tú ya sabes, faltaba Tomás. Resulta que Tomás, a quien nosotros hemos frecuentemente desacreditado por causa de su incredulidad, quería ser partícipe de la misma experiencia que los otros discípulos. Mira en el verso 25 de Juan capítulo 20, los discípulos le dijeron: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás tenía esa duda de la búsqueda de evidencia. Es decir, él quería ver de la misma manera que lo vieron los discípulos a Jesús resucitado, solo que él no había estado en la ocasión anterior. ¿Y cómo reacciona Dios? ¿Cómo reacciona Jesús? 8 días después, dice el verso 26, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas,
y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Y le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, Jesús vuelve a ser condescendiente en este caso con otro corazón dudoso, el corazón de Tomás, y le dice: toca, mira, es verdad, estas son las marcas que habían estado cuando yo fui crucificado. Estoy de alguna manera parafraseando el relato, pero ahora puedes ver que he resucitado. Y cuando Tomás coloca sus dedos allí, la reacción de Tomás es asombrosa. Jesús, siendo condescendiente para con la duda y dándoles evidencias nuevamente a Tomás y a los discípulos de su resurrección, produce en Tomás una reacción de adoración. En el verso 28, Tomás responde y dice: Señor mío y Dios mío. Es decir, Tomás reacciona con adoración. Es una reacción tan noble, porque él solo quería una prueba para decir que verdaderamente aquel a quien habían visto era el Maestro resucitado, el Señor resucitado. De la misma manera, algunos que nos escuchan pueden estar verdaderamente interesados en la palabra del Evangelio, pero necesitan profundizar más las conversaciones, llegar a puntos mucho más elevados en cuanto a la capacidad de comprender las evidencias, en este caso de la resurrección del Señor, para tener una reacción genuina, espiritual, de adoración hacia el Señor. Entonces, son esos momentos en los cuales podemos acordarnos de los argumentos de apologética que hemos oído en innumerables ocasiones y que estamos viendo ahora en paralelo con nuestro canal Piedras Vivas. Y más adelante, cuando se toque el asunto de la resurrección, recibirás la suficiente instrucción para ver la historicidad y las pruebas irrefutables de Jesús resucitado. Pero ahora yo planteo esto: si alguien requiere de nosotros, la razón de nuestra esperanza, es porque pueda estar verdaderamente interesado en buscar evidencias que lo ayuden a creer desde un punto de vista razonable. Es verdad que Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y así ha ocurrido con todos nosotros. No hemos visto físicamente al Señor resucitado, pero muchos de nosotros hemos requerido indagar en pruebas que hagan un refuerzo o que nos ayuden a tener un respaldo histórico y basado en la razón para poder asociarnos al testimonio de la resurrección de Jesús, como dice Lucas, con pruebas indubitables. Al mismo tiempo, quisiera sugerir que Dios tiene otra forma de tratar con otra manera en la que la duda se presenta en nuestro corazón. En este caso de Tomás, la duda era racional o una duda que buscaba evidencias. El autor a los Hebreos dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, la Biblia presupone también que aquel que está buscando a Dios asuma que Dios existe. Ahora, aunque nosotros en esta sociedad escéptica en la que vivimos necesitamos muchas veces inclusive demostrar desde la lógica la existencia de Dios, debemos confiar que aquel que está buscando sinceramente al Señor, a pesar de las dudas, aunque sea a tientas, gracias a que Dios ha deseado revelarse, lo va a encontrar. Pero hay otra manera en que la duda opera en el corazón del hombre, como te venía comentando, y es la duda que toca las emociones. Es decir, todos nosotros tenemos días y días que pareciera que la debilidad de la emoción de nuestra alma, sentimos lejana la presencia del Señor, o dudamos de su obra en nosotros, y tal vez en la adolescencia de alguno de nosotros, más de alguien llegó a pensar que no había ni siquiera nacido de nuevo, cuando abrumados por el peso del pecado, volvíamos a los pies del Señor a pedir perdón. Yo recuerdo una frase más o menos así, no textual, del libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis, que dice que la evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo es precisamente no el sentimiento, sino esa búsqueda o ese anhelo por algo superior y la tristeza por volver a las cosas
de la tierra o cosas inferiores. Entonces, guarda eso en tu corazón como un pequeño paréntesis para alentarte en esos días tristes. Porque verdaderamente el anhelo por las cosas superiores confirma que perteneces a la patria celestial, que perteneces al Señor del cielo y de la tierra. Ahora, la duda emocional ocurre, como te digo, en esos días de debilidad de nuestra alma. Y el Señor es muy compasivo con ese tipo de dudas. Nuestro Señor no nos va a reprender severamente. Nuestro Señor nos va a contener, nos va a soportar, nos va a sostener y nos va a consolar. Para que con la misma consolación que nosotros recibimos podamos consolar, sostener, soportar o auxiliar a otros. La duda, si nosotros nos acordamos del relato de Marcos capítulo 9, es incluso una posibilidad para ayudar a aquel que está tambaleando en sus convicciones. Es un camino abierto que podemos canalizar como un instrumento de gracia a partir del corazón del Evangelio para que otros puedan ser conducidos a la fe. Entonces no mires a la duda como algo que hay que rechazar de buenas a primeras. Mucho más la duda emocional no es algo para condenar, es algo para compadecerse. En el libro de Judas, el capítulo 1, en realidad tiene un solo capítulo, en el verso 22, dice: a algunos que dudan, convencerlos. Este es un texto base del que quisiera tomarme para mostrarte cómo se debe tratar en relación a esta duda de la emoción del alma. La palabra duda aquí es la misma que aparece en otros textos, traducida como esa dualidad, de alguna forma, o la vacilación de pensamientos. Y el texto nos dice que a las personas que vacilan en sus pensamientos deben ser convencidos. Pero una traducción más fiel de esta palabra convencer es teniendo compasión de ellos, teniendo misericordia de ellos. Es decir, a la vacilación del alma en el sentido emocional, a esa duda que no permite asimilar a Dios por completo por causa de cómo yo me siento para con Dios, a esa duda que tal vez busca experiencias. Hay que tenerles misericordia, hay que esperar, hay que consolar, como ya he dicho. De alguna manera, eso va a irse resolviendo los procesos del alma humana para que luego podamos pasar a un momento de razonamiento en conjunto, si así fuese necesario, o inmediatamente hacia la decisión de seguir al Señor. Entonces, en este caso particular, el Señor es compasivo con nuestras debilidades, aún con las debilidades de aquellos que no le conocen, y se acerca, y así nosotros también. Dejo este camino abierto para nuestra consideración. Pero quisiera cerrar el estudio de hoy día diciendo que hay una duda que ya hemos leído anteriormente, a la que Dios trata de manera más severa. Y es la duda que nos presenta Santiago en el capítulo 1, verso 6. Esa duda donde el hombre que vacila en cuanto a sus convicciones es semejante a la onda del mar. Es un hombre de doble ánimo y se refiere a la duda de la decisión del corazón. Piensa que has establecido una conversación con alguien que ha recibido suficientes argumentos en una búsqueda sincera de Dios y entonces ha pesado esos argumentos y ha llegado una hora de tomar una decisión. O piensa que le has compartido el Evangelio a alguien y lo has sostenido en sus debilidades emocionales por la gracia del Señor y él ha reconocido que de alguna manera algo espiritual está ocurriendo en su corazón. Llega un momento en que delante de estas pruebas o esta gracia de parte de Dios en el corazón de los hombres, el hombre debe tomar una decisión. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en la predicación de Pedro en Pentecostés, cuando él anuncia a Jesús muerto, resucitado y glorificado? La gente que estaba oyendo dice: ¿qué haremos? En otras palabras, es el momento de decidir qué hacer una vez que ha sido presentado el mensaje del Evangelio con toda su contundencia. En ese momento, Dios busca una respuesta determinada y resolutiva de nuestro corazón. Si hemos oído y hemos visto que Jesús es el Cristo, entonces necesitamos responder a esa verdad. Así como Tomás, rendirnos a los pies de Jesús en adoración
y reconocerlo como nuestro Salvador, o bien desecharlo de nuestro corazón. Ante eso, Dios busca una resolución firme. Ahora, ¿por qué Dios trata de manera más severa este tipo de dudas, de decisión o de convicción? Porque son decisiones que implican la vida o la muerte en el sentido espiritual. Es decir, si yo tengo una búsqueda genuina y he visto evidencias que respaldan aquello que voy a creer, entonces debería rendirme de corazón delante, por ejemplo, de las evidencias de la resurrección de Jesús. Pero si lo resisto en mi corazón, finalmente permanezco en condenación. Por eso Dios nos llama a decidirnos constantemente. Y aún en nuestro caminar con el Señor, cuando la palabra toca nuestro corazón, verdaderamente hay momentos que nos corresponde decidir a favor del Señor. Y es allí donde el Señor no quiere que tambaleemos. Entonces guarda esto también en tu corazón. Quisiera terminar leyendo dos textos del Salmo 34. Salmo 34, el verso 5. Los que miraron a Él, esto es al Señor, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, si tú miras al Señor y verdaderamente colocas tu confianza en Él, nunca serás defraudado. Podemos verdaderamente estimular a otros a creer de esta manera. Si tú realmente te decides por seguir al Señor, si realmente decides rendir tu vida al Señor, no serás defraudado. ¿Por qué? El Salmo 34, verso 8, nos da otra razón. Gustad y ved que es bueno Jehová, o que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Podemos invitar a los hombres a probar que el Señor es bueno. ¿Por qué? Porque el Señor es condescendiente cuando nosotros le buscamos. Y aunque tenemos un corazón dubitativo, vacilante, que tambalea, verdaderamente Él se revelará como el bien de Dios para nuestro corazón. Prueben que el Señor es bueno. Lo hemos probado nosotros. Podemos llamar a los otros también a probar al Señor en este sentido. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Verdaderamente el Evangelio no defrauda. Es una palabra tan fiel, una palabra tan digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es decir, el Señor verdaderamente tiene poder para transformar vidas. Mi ruego al Señor es que verdaderamente tu vida continúe siendo impactada y transformada por el poder del Evangelio, para que tu vida, tu testimonio, tus relaciones, los diálogos, las conversaciones, argumentos, persuasiones, sean inspiradas por Dios para transformar la vida de los que te rodean. Que el Señor bendiga esta palabra en tu corazón. Ha sido una alegría compartir con ustedes estas semanas y nuevamente estamos invitados al conversatorio en línea que tendremos en breve. Y además, un video anexo será adjunto a los enlaces de difusión de esta sesión para que podamos complementar este estudio que el Señor nos ha permitido desarrollar. Gloria al Señor Jesús. Un abrazo.